El grito de don Esteban cortó el aire como un látigo. ¡De rodillas, Isabela! El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Sonora, y el polvo del patio principal se mezclaba con el olor agrio del sudor y del miedo. Los peones bajaron la cabeza, fingiendo no mirar cómo su patrón arrastraba a su hija por el cabello hasta el centro del corral. Isabela trató de respirar, pero el lazo de vergüenza y rabia le oprimía el pecho. Frente a ellos, 3 jinetes aparecieron entre la neblina del amanecer, guerreros apaches, inmóviles, observando la humillación. Don Esteban alzó la voz, ronca por el alcohol. «Hoy pagaré mi deuda con los salvajes». Isabela comprendió, en un solo golpe de terror, que su padre no hablaba de oro ni ganado, hablaba de ella. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El silencio cayó pesado sobre el rancho Montoya. Solo el relincho nervioso de los caballos rompía la tensión. Isabela, con las rodillas en la tierra seca, levantó la vista y encontró los ojos del guerrero más alto, un hombre de rostro curtido y cicatriz en la mejilla. En su mirada no había desprecio, sino una calma insondable que la confundió. Don Esteban se volvió hacia los jinetes con una sonrisa torcida. Cada año exigen tributo, ¿no es así? Pues este año recibirán algo más valioso que el oro, a mi propia hija. Un murmullo horrorizado recorrió a los trabajadores. Isabela tembló, intentando comprender si su padre realmente pretendía entregarla. «Padre, por favor», suplicó con la voz desgarrada. «Haré lo que sea. Trabajaré hasta morir, pero no me entregues a ellos». Don Esteban escupió en el suelo. «Tu madre murió dándote vida. Eres su castigo. Hoy el desierto te tomará de regreso». El guerrero apache desmontó con movimientos fluidos. Sus pasos, silenciosos, levantaron polvo en el aire ardiente. Miró a don Esteban y habló en un español sorprendentemente claro. «Un tributo humano es una ofensa grave, hombre blanco. ¿Sabes lo que haces? Me da igual tu opinión, salvaje». El ranchero cargó su rifle. «Llévensela o mueran aquí». El aire se volvió espeso, eléctrico, como antes de una tormenta. Isabela cerró los ojos, esperando el disparo, pero la bala nunca llegó. «La tomaremos», respondió el apache con voz grave. «Pero recuerda este día, don Esteban. Ha roto algo que no podrás reparar». El silencio posterior fue más cruel que cualquier golpe. Isabela sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies mientras la levantaban hacia el caballo. No hubo resistencia, solo una extraña sensación de vacío, de despedida anticipada. Mientras el desierto se abría frente a ella, una voz interior le susurraba que aquel viaje no sería su condena, sino el comienzo de algo que aún no entendía. Los cascos golpeaban la arena en un ritmo constante, hipnótico. A cada kilómetro, el rancho quedaba atrás, como un sueño roto que se desvanecía entre las dunas. Takoda Greyhawk, así lo llamaban los suyos, montaba al frente, su silueta recortada contra el horizonte incandescente. Kuruk, el más joven del grupo, la vigilaba con desconfianza, y otro guerrero seguía en silencio, atento a los movimientos del viento. El calor del mediodía era insoportable. Isabela, con los labios agrietados, apenas podía sostenerse sobre la montura. En un momento de piedad, Takoda le ofreció una cantimplora. Ella la miró con recelo. «Bebe», dijo él sin mirarla. «El desierto no perdona a los necios». El agua sabía a metal y a vida. El sol comenzó a caer, pintando el cielo de cobre. Hicieron un alto cerca de unas formaciones rocosas que servían de refugio. Allí,
Por primera vez, Isabela pudo ver el rostro del líder apache sin miedo. La cicatriz que cruzaba su mejilla parecía más una marca de historia que de violencia. Él observaba el horizonte, atento, como si el viento le hablara. «¿Por qué me han llevado viva?», preguntó ella, incapaz de soportar el silencio. Takoda la miró apenas. «Porque la muerte no enseña nada». Sus palabras quedaron flotando entre ellos, mezcladas con el olor del fuego que Kuruk encendía. Isabela pensó en su padre, en los gritos, en el odio que había respirado toda su vida. Por primera vez, el miedo empezó a mezclarse con una curiosidad inexplicable. ¿Cómo podían esos hombres, llamados bárbaros, mostrar más humanidad que aquel que la había criado? Esa noche, el viento sopló con fuerza, levantando la arena alrededor del campamento. Los 3 apaches dormían con los sentidos alerta, mientras ella, atada pero libre de golpes, observaba las estrellas. Se preguntó si su madre las habría visto antes de morir. Pensó en su nombre, en su vida, en lo que quedaba de sí misma, y comprendió que, tal vez, el destino le ofrecía una segunda oportunidad disfrazada de castigo. Cuando cerró los ojos, juró que si sobrevivía al desierto, ya no sería la sombra que su padre moldeó. Sería otra mujer. En la distancia, Takoda observaba cómo la joven luchaba contra el sueño. En su interior, una vieja cicatriz, no en la piel sino en el alma, ardió por un instante. Recordó a su esposa perdida y sintió que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de algo que el Gran Espíritu había dispuesto mucho antes de que el sol de Sonora los uniera. El amanecer siguiente traería decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El amanecer tiñó de cobre las dunas de Sonora. El viento soplaba seco, arrastrando granos de arena que se pegaban al rostro de Isabela como agujas diminutas. Había pasado su primera noche entre los apaches, bajo un cielo tan vasto que parecía tragarla entera. No había dormido. Cada crujido, cada murmullo del desierto le recordaba que estaba lejos de todo lo que conocía. Sin embargo, dentro del miedo, algo nuevo comenzaba a crecer. Una calma extraña, como si aquel silencio tuviera más sentido que todas las palabras crueles de su padre. Takoda fue el primero en levantarse. Revisó las monturas, habló brevemente con Kuruk y el tercer guerrero, Wapi, un hombre de mirada felina y manos callosas. Todo en él estaba medido, disciplinado. Nadie daba órdenes con gritos. Bastaba una mirada para que los demás entendieran. Esa armonía silenciosa desconcertaba a Isabela. En el rancho de don Esteban, el poder se imponía a golpes y miedo. Aquí fluía como el viento entre los cactus. Kuruk le entregó un trozo de pan seco y carne ahumada. No dijo palabra, pero sus ojos reflejaban desconfianza. «Gracias», murmuró ella. El joven apretó los labios como si la cortesía fuera una provocación, y se alejó. Takoda observó la escena con serenidad. «No esperes sonrisas aún», dijo sin volverse. «Para ellos eres la hija del enemigo». Las palabras dolieron más que el hambre. Isabela bajó la mirada, comprendiendo que, en aquel nuevo mundo, tendría que ganarse incluso el derecho a ser tolerada. Montaron los caballos y retomaron el viaje. El sol ascendía, quemando sin piedad. La tierra se ondulaba con el calor, y el aire olía a polvo y sudor. Durante horas no hablaron. El ritmo de los cascos se volvió una canción hipnótica. Isabela, agotada, se aferraba a la montura hasta que el cuerpo comenzó a temblar. De pronto, Takoda levantó la mano y el grupo se detuvo. «Hay una tormenta», dijo, mirando al horizonte. Kuruk frunció el ceño. A lo lejos, una línea oscura se alzaba en el cielo, una pared de arena que avanzaba como una bestia.
¿Vamos a escondernos?, preguntó Isabela, la voz quebrada. Vamos a sobrevivir, respondió Takoda con calma. Con rapidez, buscaron refugio entre unas rocas erosionadas. El viento rugió como un animal enfurecido. Takoda cubrió a Isabela con una manta gruesa y la empujó suavemente contra la pared de piedra. Cierra los ojos. No respires profundo. La arena busca las grietas del alma. Ella obedeció. La tormenta cayó sobre ellos con una furia antigua, golpeando, aullando, enterrando todo. El aire se volvió tierra. Durante una eternidad no existió más que oscuridad y rugido. Cuando el viento finalmente cedió, Isabela se atrevió a abrir los ojos. Takoda estaba junto a ella, cubierto de arena hasta el pecho, pero su mirada seguía firme. Kuruk y Wappi limpiaban las armas, como si aquello hubiera sido un simple contratiempo. Isabela sintió que algo dentro de ella cambiaba. Aquel hombre, aquel líder que su padre llamaba salvaje, acababa de salvarle la vida sin exigir nada a cambio. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, todavía temblando. Takoda la observó largo rato antes de responder. Porque en el desierto, quien salva a otro, salva también una parte de sí mismo. El grupo continuó su camino cuando el sol volvió a brillar, pero la tormenta había borrado las huellas del sendero. Wappi, experto rastreador, se agachó a observar el terreno y señaló al norte. Podemos seguir ese arroyo seco. Nos llevará al Valle de los Espíritus. Allí descansaremos antes de llegar al campamento. Takoda asintió. Isabela escuchaba sin entender del todo, pero las palabras Valle de los Espíritus le provocaron un escalofrío. Avanzaron entre formaciones de piedra que el viento había esculpido como columnas. A medida que el día caía, el paisaje se teñía de tonos rojizos. En un momento, Takoda detuvo al grupo para permitirle bajar del caballo. Sus piernas temblaban, y al tocar el suelo casi cayó. «Eres fuerte», le dijo él, «pero tu cuerpo aún no lo sabe». «No lo soy», respondió con un hilo de voz. «Lo serás. El desierto no cría débiles». Encendieron fuego cuando cayó la noche. El humo se mezcló con el aroma del cuero y la carne asada. Kuruk se sentó lejos, tallando una flecha nueva. Su juventud ardía en cada gesto. Wappi, en cambio, entonó un canto bajo, una melodía que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Isabela observó las llamas bailar y pensó en su hogar, en los muros fríos, en la mirada vacía de su padre, en los sirvientes que no se atrevían a hablar. Por primera vez, aquel recuerdo le pareció más lejano que las estrellas. Takoda, al otro lado del fuego, le ofreció una taza de infusión caliente hecha con hierbas silvestres. «Bebe, te ayudará a dormir». Isabela aceptó. El sabor era amargo, pero reconfortante. «No entiendo por qué no me dejaron allí», susurró. «Habría sido más fácil matarme». Takoda respondió sin apartar la vista del fuego. «Tu padre ya intentó matarte, solo que eligió hacerlo lentamente. Nosotros no somos asesinos». La sinceridad de sus palabras la desarmó. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez desde que salió del rancho, dejó que una lágrima cayera. No de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Alivio, quizá. Cuando el silencio se apoderó del campamento, Takoda se levantó y miró hacia el horizonte oscuro. Wappi le siguió con la mirada. «¿Qué ves?», preguntó el viejo guerrero. «Señales», respondió el líder. «Nubes del norte. El río ha cambiado su curso. El gran espíritu está inquieto». Isabela lo observaba sin comprender, pero sintió que esas palabras tenían peso. Takoda parecía escuchar cosas que nadie más oía. Más tarde, mientras todos dormían, ella despertó por un ruido leve. Kuruk estaba de guardia, afilando su cuchillo bajo la luna. «¿Por qué me odias?»,
le preguntó ella sin pensar. El joven no levantó la vista. Porque tus ojos me recuerdan a los de mi madre, cuando los hombres blancos se la llevaron. No hubo más palabras, solo el crujido del fuego moribundo. Isabela entendió entonces que su presencia era una herida abierta en ese campamento itinerante. No podía escapar del odio que otros habían sembrado en su nombre. Pero dentro de ella, una voz nueva comenzaba a susurrar. No seré el reflejo del mal de mi padre. Al amanecer, partieron de nuevo. El aire estaba más fresco, y en la distancia, un hilo de humo se elevaba del valle. Takoda señaló hacia allí. Hemos llegado, dijo con tono grave. Más allá está nuestro hogar. Isabela siguió su mirada. Entre los riscos se adivinaban los primeros tipis del campamento apache. Su corazón latía con fuerza. No sabía si la esperaban cadenas o libertad, pero estaba segura de una cosa. El camino de regreso ya no existía. El desierto, silencioso y dorado, los vio avanzar. El destino, invisible, ya había empezado a escribir la historia que los uniría para siempre. El sol del mediodía caía a plomo cuando el grupo cruzó el último cerro de piedra. Frente a ellos, como un espejismo que cobraba vida, se extendía el campamento apache. Las tiendas de piel estaban dispuestas en círculos perfectos, y del centro se elevaba una columna de humo perfumado. Isabela nunca había visto algo semejante. Esperaba chozas sucias y rostros cubiertos de pintura de guerra. En cambio, encontró orden, propósito y un extraño sentimiento de comunidad que contrastaba con el aislamiento del rancho de su padre. Kuruk avanzó primero, silbando una señal. De las tiendas salieron mujeres y niños, algunos curiosos, otros cautelosos. Los hombres, alertas, se quedaron cerca de las lanzas apoyadas en el suelo. Takoda desmontó con calma y ayudó a Isabela a bajar. Ella dudó, temerosa de las miradas que la atravesaban. Sentía el corazón martillando, consciente de ser una intrusa en un mundo que no la quería allí. Una anciana se abrió paso entre la gente. Su cabello trenzado era blanco como la sal, y su rostro, surcado de arrugas, irradiaba sabiduría. Era doña Isela, la matriarca del clan. Se detuvo frente a Takoda, intercambiando palabras en su lengua. Luego sus ojos se posaron sobre Isabela. No había odio en ellos, sino una profunda curiosidad. «¿Cómo te llamas, hija del hombre blanco?», preguntó en un español pausado, casi musical. «Isabela Montoya», respondió ella, bajando la mirada. Isela asintió lentamente. «Aquí los nombres pesan. Ya veremos si el tuyo es una carga o un recuerdo». Takoda explicó la situación con pocas palabras. La entrega, el viaje, la tormenta. Los rostros alrededor mostraron asombro y murmullos de desaprobación. Entregar a una hija era un acto inconcebible incluso para ellos, que habían visto la crueldad de los hombres del sur. «El consejo decidirá qué hacer», anunció Isela. «Mientras tanto, comerá, trabajará y dormirá bajo mi cuidado. Ningún daño se le hará mientras respire». Isabela no entendió del todo las palabras en apache que siguieron, pero la tensión pareció disiparse. Kuruk, con una mueca, cargó sus pertenencias y las dejó junto a una tienda cercana. Guapi la observó un instante y asintió, como si la aceptara por simple respeto al líder. La anciana la llevó hasta una tienda apartada. Dentro olía a hierbas secas y humo dulce. «Aquí dormirás», dijo Isela. «Mañana trabajarás con las mujeres. No esperes descanso». Isabela asintió. Agradeció tener un techo, aunque fuera de cuero, y un poco de paz después de tantos días de incertidumbre. Esa noche, el campamento vibró con sonidos nuevos. Risas, cantos,
tambores suaves que acompañaban historias alrededor del fuego. Isabela, acurrucada bajo una manta áspera, los escuchó desde la distancia. Había miedo en su pecho, pero también una chispa de fascinación. Por primera vez, sentía que el mundo no era solo el infierno que su padre le había enseñado. Al amanecer, Isela la despertó. «Ven, hija, si quieres comer, aprende a ganarlo». El día fue largo y brutal. Isabela cargó agua desde el arroyo, molió maíz con piedras pesadas y trató de imitar los movimientos firmes de las mujeres. Su espalda ardía, sus manos sangraban. Pero nadie se burló. Al contrario, una de las jóvenes, llamada Anita, se acercó y le enseñó cómo girar las muñecas para no lastimarse. «Así, mira, el maíz obedece si tú no luchas contra él», le dijo con una sonrisa tímida. Isabela la imitó. El trabajo se hizo un poco más fácil. Al mediodía, Isela apareció y le ofreció un cuenco de sopa humeante. «Bebe», ordenó. «El cuerpo débil no aprende nada». Isabela bebió despacio, sintiendo que cada trago era un pedazo de vida que regresaba. Takoda apareció más tarde, observando desde la distancia. Su mirada se cruzó con la de ella por un instante. No había ternura ni dureza, solo una silenciosa comprensión. Él sabía que aquel esfuerzo era la única forma de devolverle dignidad. Por la tarde, los niños la rodearon con curiosidad. Le tocaron el cabello, rieron, le pidieron que dijera palabras en español. Uno de ellos, pequeño y moreno, señaló su vestido rasgado. «Parece un pájaro que perdió las alas», dijo en su lengua. Isela, escuchando, tradujo con una sonrisa. «Eso es bueno, pequeña. Tal vez un día las recupere». Isabela sonrió sin darse cuenta. Aquella frase se quedó en su mente como una promesa. Cuando cayó la noche, el cansancio la venció. Se sentó frente al fuego junto a las otras mujeres. Los hombres hablaban en voz baja, más allá del círculo de luz. Takoda, con el rostro iluminado por las llamas, escuchaba a Guapi y Kuruk discutir sobre los rumores de los hombres blancos que se acercaban a la frontera. «El rancho Montoya no descansará», dijo Guapi. «Un hombre así no deja ir su odio fácilmente». Takoda asintió, sin apartar la vista del fuego. «Lo sé. Pero si vienen, no encontrarán miedo aquí». Isela, desde su rincón, observó a ambos con ojos antiguos. Luego miró a Isabela y habló en voz baja, casi un susurro. «Tu destino y el de él ya se entrelazan, aunque ninguno lo sepa todavía». Isabela no entendió las palabras, pero algo en el tono la estremeció. Miró a Takoda, al hombre que la había salvado de la arena y del desprecio de su padre, y sintió una mezcla de gratitud y temor. Más tarde, mientras el campamento dormía, salió de la tienda y miró el cielo. Nunca había visto tantas estrellas. El aire olía a humo y salvia. Por primera vez en su vida, respiró sin miedo. Se tocó las manos ásperas, las ampollas recién formadas. Dolían, sí, pero ese dolor tenía sentido. Cerró los ojos y por un momento imaginó que su madre la observaba desde algún lugar del cielo, sonriendo. En ese silencio, comprendió que su vida en el rancho había terminado. La hija de don Esteban Montoya había muerto en el desierto. Lo que quedaba de ella estaba renaciendo entre aquellos a quienes había sido entregada como pago. Al día siguiente, Takoda le anunciaría algo que cambiaría el rumbo de su aprendizaje. Ya no trabajaría solo con las mujeres. Él mismo la instruiría en lo que significaba vivir libre. Pero eso aún era un secreto del amanecer que se acercaba. El amanecer trajo un aire frío que cortaba la piel, pero Isabela ya no lo sentía como una amenaza. Se había acostumbrado al ritmo del campamento, al murmullo constante del viento sobre las tiendas y al sonido lejano de los tambores que marcaban el inicio del día. Sin embargo,
Aquella mañana algo era diferente. Takoda la esperaba frente a la tienda de Isela, con 2 caballos y una expresión que no admitía preguntas. «Hoy no trabajarás con las mujeres», le dijo. «Vendrás conmigo». Isabela lo miró con desconfianza, pero Isela, que preparaba una infusión junto al fuego, asintió con serenidad. «Ve, hija, hay cosas que no se aprenden con las manos, sino con el corazón». Takoda la ayudó a montar y tomaron rumbo al norte. El desierto despertaba con tonos de cobre y violeta. Isabela apenas hablaba, tratando de entender qué buscaba aquel hombre silencioso al llevarla consigo. Después de 1 hora de camino, se detuvieron cerca de un río seco bordeado por álamos retorcidos. «Aquí comienza tu lección», dijo Takoda, desmontando. «No podrás vivir entre nosotros si no conoces la tierra que te sostiene». Isabela frunció el ceño. «¿Y qué se supone que debo hacer?» Takoda sonrió levemente. «Escuchar». El viento sopló con un silbido bajo. Takoda se agachó, tomó un puñado de arena y lo dejó caer entre sus dedos. «El desierto tiene voz», explicó. «Cuando ruge, advierte. Cuando calla, observa. Si lo respetas, te protege. Si lo desafías, te destruye». Isabela se arrodilló, imitándolo. El calor de la tierra subía hasta sus manos. Era una sensación extraña, casi viva. «¿Por eso no temes a nada?», preguntó. «Temo a lo que olvida su origen», respondió él. «Y tú tendrás que recordar el tuyo, aunque duela». Durante horas caminaron, deteniéndose para observar rastros de animales, huellas, plantas medicinales. Takoda le mostró cómo reconocer el aroma del agua escondida bajo la arena, cómo orientarse por la posición del sol y las sombras. Isabela escuchaba, fascinada. La rigidez de su antiguo mundo se desmoronaba ante la sabiduría silenciosa de aquel pueblo. Al mediodía, descansaron bajo una formación rocosa. Takoda le ofreció un trozo de carne seca. «¿Por qué me enseñas todo esto?», preguntó ella. «Porque el conocimiento es la única libertad que nadie puede robar», dijo, sin dudar. «Y porque un alma rota necesita aprender a sostenerse antes de volar». Las palabras quedaron flotando entre ellos, como polvo suspendido. Isabela sintió que por primera vez alguien hablaba de su vida no como una carga, sino como algo que podía ser reconstruido. Más tarde, Takoda la llevó hasta un cañón estrecho donde el eco repetía sus pasos. Allí le enseñó a usar un arco ligero. «No se trata de fuerza», explicó, guiándole las manos. «El arco obedece al equilibrio, no al poder». Su respiración se mezcló con la de él. Isabela tensó la cuerda y soltó. La flecha se clavó en una piedra cercana, desviada, pero con fuerza suficiente para vibrar. Takoda asintió. «Mejor que muchos la primera vez». Ella sonrió, sorprendida por su propio logro. Por un instante, la tensión entre ambos se volvió algo distinto. Una corriente invisible, silenciosa, que ninguno quiso nombrar. Cuando regresaron al campamento, el sol caía detrás de las montañas. Isela los esperaba con una sonrisa que parecía adivinar lo ocurrido. «El desierto enseña rápido a los que escuchan», dijo la anciana, sirviendo sopa en cuencos de barro. «¿Qué te susurró hoy?». Isabela respondió sin pensarlo. «Que no soy prisionera, solo tengo miedo de recordarlo». Isela asintió, satisfecha. «Entonces el aprendizaje ha comenzado». Esa noche, alrededor del fuego, los guerreros contaron historias de sus antepasados. Hablaron de batallas perdidas, de hijos arrebatados, de mujeres que sobrevivieron cruzando las montañas. Isabela escuchaba con atención, entendiendo que cada palabra era un hilo en la memoria colectiva de aquel pueblo. Kuruk, sentado cerca, no apartaba la vista de ella.
Sus ojos seguían cargados de recelo, pero algo había cambiado. Ya no era odio puro, sino una mezcla de confusión y respeto. Después del relato, Isela tomó la palabra. «Mañana celebraremos el rito del agua. Takoda sabe por qué», dijo con voz grave. «Nadie puede renacer si no se enfrenta a su reflejo». Isabela la miró sin comprender, pero Takoda bajó la cabeza en señal de aceptación. «Ella está lista», respondió. La noche fue larga. En su tienda, Isabela apenas pudo dormir. El murmullo del viento parecía repetir las palabras de la anciana. Nadie puede renacer sin enfrentarse a su reflejo. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué reflejo debía mirar si apenas sabía quién era? Al amanecer, Takoda la despertó. El cielo aún estaba cubierto de estrellas. «Ven conmigo». El campamento dormía cuando salieron hacia el este. La tierra estaba fría bajo sus pies descalzos. Caminaron hasta un manantial oculto entre las rocas, donde el agua brotaba clara y tranquila. «Aquí los nuestros lavan las heridas del alma», explicó él. «No para olvidar, sino para aceptar lo que fueron». Le pidió que se acercara al borde. El agua reflejaba su rostro pálido y el cielo rojizo del amanecer. «Mira», dijo Takoda, «dime qué ves». «Veo a una mujer que ya no conoce su nombre», respondió ella con voz quebrada. «Entonces el agua te dirá uno nuevo». Takoda llenó sus manos y derramó el agua sobre su cabeza. «A partir de hoy serás Kimimela», susurró. «La mariposa, porque aunque la aprisionen, siempre encuentra una forma de volar». Isabela cerró los ojos. El agua fría recorrió su rostro como una caricia y un adiós. Cuando los abrió de nuevo, el desierto parecía distinto, más brillante. Takoda la miraba con orgullo sereno. «Ahora perteneces a ti misma. Nadie más tiene ese derecho». Caminaron de regreso al campamento sin hablar. Cada paso era más ligero, como si el nombre antiguo quedara atrás, enterrado en la arena. Isela los esperaba al llegar. «Kimimela», dijo, probando el nuevo nombre. «Que el viento guíe tu vuelo». Esa noche habría cantos y fuego, pero también rumores. Kuruk, desde la distancia, observó cómo Takoda miraba a la joven con una calma distinta, y algo en su interior ardió sin entender por qué. Al otro lado del desierto, un hombre borracho y consumido por el odio pronunciaba su propio juramento. Don Esteban Montoya había decidido que ningún apache viviría para contar su deshonra. Mientras el cielo se teñía de rojo, el destino empezaba a tejer los hilos que pronto unirían la venganza con el amor, la pérdida con la redención. La aldea se preparaba para el anochecer. Un viento cálido soplaba entre las tiendas, levantando el polvo dorado del suelo y llenando el aire de olor a humo y salvia. Esa noche, los apaches celebrarían la ceremonia del nuevo nombre, el rito que marcaría el renacimiento de Kimimela. La joven, vestida con una túnica de lino color arena que Isela había tejido para ella, observaba el movimiento del campamento con un corazón que latía entre el miedo y la esperanza. Takoda, de pie frente al fuego central, hablaba con los ancianos del consejo. Su voz era firme, pero sus ojos buscaban a Kimimela entre la multitud. Kuruk afilaba su cuchillo a unos metros, fingiendo indiferencia, aunque su mirada no dejaba de seguirla. Había algo en su pecho que no sabía nombrar, un nudo de admiración, enojo y celos silenciosos. Isela se acercó a Kimimela, colocándole un collar de cuentas turquesas sobre el cuello. «Esta noche no solo te unes a nosotros», le dijo. «También dejas atrás la sombra de tu padre. El fuego que verás frente a ti no juzga, solo revela». Kimimela asintió. «¿Y si lo que revela me asusta?». La anciana sonrió. «Entonces será el comienzo de tu valor». El sol se hundió lentamente detrás de las colinas
y el crepúsculo tiñó el cielo de rojo profundo. Cuando la primera estrella apareció, los tambores comenzaron a sonar. Mujeres y niños se reunieron alrededor del círculo de fuego. Los hombres formaron un perímetro silencioso, como guardianes del espíritu que se invocaba esa noche. Takoda alzó una antorcha, la luz danzando sobre su rostro curtido. Hoy, el viento reconoce a una nueva hija del desierto, proclamó. Ella vino a nosotros como prisionera, pero eligió quedarse como alma libre. Su nombre antiguo muere esta noche. Que la mariposa nazca del fuego. Kimimela dio un paso al frente. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El fuego rugía ante ella, reflejando su rostro en movimiento constante. Isela tomó un puñado de polvo de hierbas y lo arrojó a las llamas. Una nube de chispas verdes se elevó en el aire. «Di tu nombre», ordenó la anciana. «Soy Kimimela», susurró, y el viento pareció repetirlo entre los montes. «Soy quien renace». Un coro de voces acompañó su declaración. Las mujeres comenzaron a cantar, un canto antiguo que hablaba de transformación y esperanza. Kuruk, a un lado, observaba con los puños cerrados. Aquella mujer, que semanas atrás había sido una extraña, ahora era parte de su pueblo. No podía negar que algo en ella le inspiraba respeto, y también miedo. Después del rito, el campamento se llenó de vida. Había comida, risas, tambores. Kimimela se sentó junto a Isela y Nita, la joven que le había enseñado a moler maíz. Ambas la abrazaron. «Ahora eres una de nosotras», le dijo Nita, sonriendo. Kimimela devolvió la sonrisa, aunque en el fondo sabía que el camino recién comenzaba. A medianoche, Takoda se acercó. «Ven conmigo», le pidió. Caminaron en silencio hasta el borde del río seco, donde el fuego del campamento era apenas un resplandor lejano. La luna se reflejaba en los charcos que quedaban después de una breve lluvia. «¿Por qué yo?», preguntó Kimimela. «¿Por qué me salvaste cuando podrías haberme dejado morir?» Takoda la miró sin responder de inmediato. Luego dijo, «Porque vi en tus ojos algo que reconocí, el deseo de ser libre. Ningún hombre tiene derecho a robar eso, ni siquiera un padre». Ella lo miró, conmovida. Había tantas cosas que quería decirle, pero las palabras parecían pequeñas ante la inmensidad del desierto. «Takoda», susurró, «si la libertad duele, ¿vale la pena?» Él se acercó lentamente, su voz baja, casi un murmullo. «Siempre. Todo lo que duele y sobrevive se vuelve sagrado». Hubo un silencio largo, tan intenso que el viento pareció detenerse. Takoda extendió la mano, rozando el rostro de Kimimela con la yema de los dedos. Pero antes de que el gesto se volviera caricia, un ruido los interrumpió. Kuruk apareció entre las sombras, respirando con agitación. «¡Takoda!», gritó. «¡Un mensajero acaba de llegar del norte!». Takoda dio un paso atrás. La magia del momento se rompió. «¿Qué sucede?», preguntó, con la voz tensa. Kuruk miró a Kimimela un instante antes de responder. «Los hombres blancos han cruzado el río, buscan algo, o a alguien». El silencio volvió, más pesado que antes. Takoda apretó la mandíbula. «Despierta a Wapi. Mañana partiremos al amanecer». Kuruk asintió y se marchó corriendo hacia el campamento. Kimimela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Crees que es mi padre?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondió Takoda, mirando hacia el horizonte oscuro. «Pero el pasado siempre encuentra el camino de regreso». Regresaron al campamento. Los tambores habían cesado y el fuego se consumía en brasas. Takoda dio órdenes a sus hombres en voz baja, mientras Isela observaba todo desde su tienda, como si hubiera previsto aquel cambio en el viento. Esa noche nadie durmió bien.
Quimimela se recostó mirando el techo de piel, sintiendo el peso del miedo sobre el pecho. Afuera, los lobos aullaban, y cada eco le recordaba que la libertad no siempre traía paz. Al amanecer, Takoda reunió a los guerreros. Nos adelantaremos hacia el norte para conocer las intenciones de esos hombres. El campamento quedará bajo la protección de Isela. Kuruk, con el arco colgado al hombro, miró de reojo a Quimimela. ¿Y ella?, preguntó. Ella se queda, respondió Takoda con firmeza. Quimimela dio un paso al frente. Quiero ir contigo. Takoda la miró sorprendido. No, no estás preparada para lo que pueda suceder. Tampoco lo estaba para el desierto, y aquí estoy. No huiré otra vez. La determinación en su voz lo desarmó. Takoda no respondió de inmediato. Luego asintió. Irás conmigo, pero obedecerás cada palabra que diga. Isela, que los observaba desde la distancia, cerró los ojos. Sabía que esa decisión uniría sus destinos más de lo que ambos imaginaban. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas, bañando el campamento con una luz rojiza. Era el amanecer antes de la tormenta. En el horizonte, el polvo comenzaba a levantarse, señales de jinetes que avanzaban desde el norte. Entre ellos, un hombre de mirada dura y manos temblorosas sostenía un rifle. Don Esteban Montoya había regresado al desierto, y su odio cabalgaba con él. El sol aún no había salido cuando la columna de jinetes se puso en marcha. El aire era frío, impregnado del olor del polvo y de la hierba seca. Takoda encabezaba el grupo, con Kuruk y otros 5 guerreros detrás. Quimimela cabalgaba junto a él, envuelta en una manta de piel que apenas la protegía del viento. No había dormido. Toda la noche, su mente había repetido una sola pregunta. ¿Realmente era su padre quien venía? Takoda no dijo palabra durante el trayecto. Su mirada se mantenía fija al horizonte, donde las montañas parecían guardarse un secreto. Kuruk, en cambio, murmuraba con Guapi en su lengua. Quimimela solo alcanzaba a captar fragmentos. Armas, mercenarios, traición. Cada palabra era una aguja en su pecho. Cuando el sol despuntó, se detuvieron en un risco desde donde podían observar el valle. A lo lejos, una columna de humo se alzaba como una herida. Takoda frunció el ceño. «Están cerca», dijo. «No más de un día». Kuruk bajó del caballo y observó las huellas frescas en la tierra. «Son muchos», añadió. «No solo vaqueros, hay soldados». Quimimela sintió un nudo en la garganta. «Él los ha traído», dijo en voz baja. «Mi padre no soporta la vergüenza. Prefiere destruirlo todo antes que aceptarlo». Takoda la miró con una mezcla de compasión y dureza. «Entonces debemos prepararnos. Si la guerra viene, la enfrentaremos. Pero nadie morirá por el orgullo de un hombre». Descendieron hasta un cañón donde acamparon para planear la estrategia. El lugar era estrecho, oculto entre muros de roca rojiza. Kuruk encendió un fuego pequeño y Guapi desplegó un mapa rudimentario sobre la arena. «Podemos interceptarlos aquí», dijo, señalando un paso angosto entre las colinas. «Si controlamos la altura, no podrán avanzar con facilidad». Takoda asintió. «No los atacaremos primero, solo si cruzan el límite». Quimimela escuchaba, incapaz de apartar la vista del fuego. El crepitar de las llamas le recordaba el sonido de los golpes de su padre, los gritos, el miedo antiguo. Todo volvía, pero ahora tenía rostro, dirección y una oportunidad de enfrentarlo. Esa noche, mientras los demás dormían, Takoda se acercó a ella. «Debes quedarte atrás cuando llegue el momento», dijo con voz grave. «No», respondió ella, levantando la vista. «No puedo seguir huyendo. Él debe verme. Solo así entenderá que ya no tiene poder sobre mí». Takoda suspiró
reconociendo en ella la misma terquedad que lo había llevado a desafiar tantas veces el destino. Verlo puede ser tu liberación o tu ruina. Entonces prefiero arriesgarme. Ya morí una vez el día que me entregó. Takoda no insistió. En su interior sabía que esa mujer, por frágil que pareciera, llevaba una fuerza que ni el desierto podía quebrar. Al amanecer, avanzaron hasta el borde del valle. Desde allí divisaron la caravana de don Esteban Montoya. 20 hombres armados, caballos cargados de provisiones, y en el centro, el propio Esteban, con la mirada fija en la línea del horizonte. Parecía más viejo, consumido por el odio. Su voz, cuando hablaba, era ronca como el metal oxidado. «La encontraremos», decía. «No me importa cuánto cueste. Esa mujer no será propiedad de esos salvajes». A su lado, Miguel Serrano, el comerciante, observaba en silencio. Lo habían contratado para guiar al grupo, pero lo que veía le revolvía el estómago. El olor de la venganza era más fuerte que el de la pólvora. En su interior sabía que aquello no acabaría bien. Esa tarde, Miguel se apartó del grupo fingiendo buscar agua. Montó su caballo colina arriba hasta divisar humo en la distancia. El campamento apache. Dudó unos segundos, luego espoleó al animal. Llegó al anochecer. Los guardias lo rodearon de inmediato, apuntando con lanzas. «No vengo a pelear», dijo con las manos en alto. «Vengo a advertir». Y Sela salió de su tienda, sosteniendo un bastón adornado con plumas. «Habla, hombre blanco. Tu gente corre peligro. Don Esteban Montoya viene con mercenarios. Está loco, y no se detendrá hasta quemar este valle». La anciana lo observó con calma. «¿Por qué nos adviertes?» «Porque he visto la mirada de ese hombre. No busca a su hija, busca destruir todo lo que la tocó». Y Sela asintió lentamente. «Entonces el viento ha cambiado. Que los guerreros se preparen». Al mismo tiempo, en el paso de las colinas, Takoda observaba las antorchas avanzar en la oscuridad. Kuruk, a su lado, tensaba el arco. «Van armados hasta los dientes», murmuró el joven. Takoda levantó la mano. «Aún no. Espera la señal». Pero Kimimela no podía esperar. Oculta tras una roca, vio la silueta de su padre. La reconoció al instante, incluso en la penumbra. El porte rígido, el sombrero de ala ancha, el rostro endurecido por el rencor. Sintió un impulso que la arrastró. Antes de que Takoda pudiera detenerla, salió del refugio. «¡Padre!», gritó. El sonido resonó en el valle como un trueno. Los hombres de Esteban se giraron, confundidos. Él mismo pareció petrificado. «¿Isabela?», susurró, sin creerlo. Kimimela dio un paso al frente, el corazón latiendo con furia. «Ya no soy Isabela. Ese nombre murió contigo». Takoda salió detrás de ella, poniéndose entre ambos. «Vuelve atrás», le ordenó. Pero era tarde. Don Esteban alzó el rifle. «Apártate, salvaje. Esa es mi hija». «Ya no lo es», respondió Takoda, firme. «La vendiste por miedo. La perdiste por cobardía». El disparo rompió el aire. El caballo de Esteban se encabritó. Takoda cayó de rodillas, una mancha roja extendiéndose sobre su pecho. Kuruk respondió con una flecha que atravesó el sombrero del tirador sin matarlo, solo como advertencia. Los hombres de ambos bandos se tensaron, listos para la batalla. Kimimela corrió hacia Takoda. Lo sostuvo en brazos mientras la sangre le manchaba las manos. «¡No te atrevas a morir!», le gritó, con la voz rota. Takoda la miró, débil, pero sereno. «No temas. A veces la sangre es solo el precio del renacer». Detrás de ellos, el caos estalló. Fuego, gritos, relinchos. Kuruk y Guapi defendían la posición con ferocidad. Miguel, desde una roca, gritaba a los hombres de Esteban que se retiraran. «Están locos. No ven que luchan contra fantasmas del pasado».
Pero nadie escuchaba. El polvo lo cubrió todo. Quimimela, con el rostro empapado de lágrimas y sangre, arrastró a Takoda fuera del fuego cruzado. «¡Aguanta!», susurró. «No puedo perderte ahora». El cielo comenzó a llenarse de humo. Las montañas resonaban con los disparos. La noche olía a pólvora y destino. Cuando por fin el ruido cesó, don Esteban se hallaba solo, de pie en medio del polvo, con el rifle vacío. El valle estaba en silencio. Su mirada se cruzó con la de Quimimela, que sostenía a Takoda herido. Por primera vez en su vida, el hombre pareció vacilar. Ella no dijo nada. No había odio, ni perdón, solo una distancia imposible de cruzar. Detrás de ella, el fuego del campamento ardía como un amanecer en la oscuridad. Don Esteban dejó caer el arma y montó su caballo sin mirar atrás. El sonido de sus cascos se perdió entre los cerros. Quimimela apretó la mano de Takoda. Isela y Kuruk corrían hacia ellos desde el valle. «Los salvaremos», dijo la anciana con voz firme. «Pero el precio del fuego aún no ha sido pagado». El viento sopló, arrastrando el olor del humo hacia el cielo. En el horizonte, el amanecer comenzaba a pintar de rojo las montañas, presagio de una nueva batalla, la de curar las heridas que el odio había dejado. El amanecer llegó cubierto de un silencio extraño, como si el desierto contuviera la respiración. El humo de la batalla se disipaba lentamente, dejando tras de sí el olor metálico de la sangre y la tierra quemada. Quimimela se arrodillaba junto a Takoda, que yacía inconsciente sobre una manta. Su piel, pálida por la pérdida de sangre, contrastaba con el sol rojizo que ascendía sobre las montañas. Isela se acercó con un cuenco de hierbas trituradas. Sus manos temblaban apenas, pero su mirada era firme. «No hables», ordenó. «Todavía respira, y eso es suficiente». Quimimela sostenía la mano de Takoda, sintiendo cómo el pulso débil se escapaba entre sus dedos. «No puede morir», murmuró. «No después de todo lo que ha hecho por mí». Isela la miró sin responder. Sabía que el alma del guerrero libraba su propia batalla, una que ninguna medicina podía ganar si la voluntad decidía rendirse. Kuruk, cubierto de polvo y heridas, se acercó con el rostro endurecido. Los hombres blancos huyeron. Su líder, tu padre, se marchó al norte. Quimimela no respondió. La mención de aquel hombre era como un veneno. Parte de ella deseaba que nunca volviera a verlo, pero otra parte sabía que aquel vínculo oscuro aún no estaba roto. Pasaron las horas en tenso silencio. Takoda deliraba entre sueños, murmurando palabras en su lengua. A veces, su cuerpo se agitaba como si luchara contra un enemigo invisible. Quimimela lo cuidaba sin descanso, mojando su frente, hablándole en voz baja. «Resiste, por favor. No puedes dejarme ahora». Al anochecer, Isela la apartó suavemente. «Ven, el fuego necesita otra guardiana esta noche». Quimimela la siguió hasta el centro del campamento. Allí, los sobrevivientes del combate se habían reunido en torno a las brasas. Los rostros eran sombríos, pero en los ojos brillaba una determinación serena. Habían defendido su tierra, pero sabían que el precio aún no estaba pagado. Isela habló con voz que parecía venir de siglos atrás. «El gran espíritu no quita sin razón. A veces hiere para recordar que la vida no pertenece a nadie. Takoda ha caído para que nosotros comprendamos la fragilidad del fuego que protegemos». Kuruk, sentado al borde del círculo, apretó los puños. «¿Y si no se levanta? ¿Quién nos guiará entonces?» «El desierto elige a sus líderes», respondió Isela. «Y a veces el viento sopla donde nadie lo espera». Quimimela comprendió el significado oculto en esas palabras. Isela hablaba de ella. Esa noche,
Mientras el campamento dormía, se acercó a la tienda donde Takoda descansaba. Se arrodilló junto a él y habló en voz baja, más como una plegaria que como un pensamiento. «Si mueres, yo viviré por los dos, pero si vives, te prometo que no volveré a temer al mundo». El amanecer trajo un leve cambio. Takoda abrió los ojos por primera vez desde la batalla. Su respiración era débil, pero firme. «¿Dónde estoy?», susurró. Kimimela sonrió entre lágrimas. «En casa». Durante los días siguientes, la vida volvió poco a poco al campamento. Miguel Serrano, el comerciante que había advertido del ataque, regresó con provisiones. Había escapado de los hombres de don Esteban y ahora se ofrecía a ayudar. «No merezco vuestra confianza», dijo, inclinando la cabeza ante Isela, «pero no puedo volver con esa gente». «Entonces quédate», respondió la anciana. «Los que buscan redención siempre encuentran su lugar». Takoda se recuperaba lentamente. Sus heridas habían cerrado, pero su espíritu parecía pesado. Pasaba las tardes observando el horizonte desde la colina, sin hablar. Kuruk lo visitaba en silencio, dejando ofrendas pequeñas. Una piedra pulida, una pluma, un diente de coyote. Gestos de respeto que reemplazaban las palabras. Kimimela, en cambio, no descansaba. Ayudaba a curar a los heridos, reparaba las tiendas dañadas, cuidaba de los niños. El pueblo la aceptó de verdad por primera vez. Las mujeres la llamaban hermana del viento, porque donde pasaba, dejaba calma. Una tarde, mientras recogía leña, Kuruk la alcanzó. «Él no volverá a ser el mismo», dijo sin rodeos. Kimimela lo miró, sorprendida. «¿De quién hablas?» «De Takoda». Su espíritu cambió. Cuando un guerrero sangra por algo más que su pueblo, el fuego en su pecho nunca arde igual. Ella guardó silencio. Kuruk siguió hablando, con la voz más baja. «Lo amas». Kimimela no lo negó. «Sí. Entonces prepárate, porque el amor no lo salvará de sí mismo». Las palabras del joven quedaron resonando en su mente toda la noche. Al día siguiente, Takoda la llamó. Su voz sonaba más fuerte, aunque aún le costaba mantenerse en pie. «Ven conmigo, hay algo que necesito mostrarte». La llevó hasta el río, el mismo lugar donde había recibido su nuevo nombre. El agua fluía tranquila, reflejando el cielo anaranjado. «Cuando caí en la batalla», dijo él, «vi cosas, rostros, sombras, recuerdos. Creí que había llegado mi hora. Pero una voz me llamó de vuelta. Era la tuya». Kimimela sintió que el corazón se le apretaba. «Pensé que te perdería». «No», respondió él, con una sonrisa leve. «Solo me encontré». El silencio que siguió fue largo, lleno de significados que no necesitaban palabras. Takoda tomó sus manos. «El consejo ha hablado. Isela desea unir nuestros caminos. Dice que cuando el fuego y el viento se encuentran, el desierto florece». Kimimela lo miró con asombro. «¿Unir nuestros caminos?» «Quiere que celebremos el rito de unión, que seamos uno ante el Gran Espíritu». Por un instante, ella no supo qué decir. Sentía amor, sí, pero también miedo. No quería pertenecer a nadie, ni siquiera a quien la había salvado. Takoda pareció adivinar sus pensamientos. «No serás mía, serás contigo, y yo contigo. La unión no encadena, libera». Las lágrimas le llenaron los ojos. Asintió. Entonces, sí. El anuncio de su unión recorrió el campamento como una ráfaga de alegría. Las mujeres prepararon adornos de flores secas y cuentas de colores. Los hombres tallaron una lanza ceremonial, símbolo de protección. Isela presidió la preparación con orgullo. «El viento ha elegido su dirección», dijo ante todos, «y nosotros solo debemos seguirlo». Pero mientras el pueblo celebraba, más allá de las montañas, don Esteban Montoya se arrastraba entre la fiebre y la ira.
Había perdido hombres, dinero y honor. En su delirio, juró que su hija no viviría para humillarlo. Si el desierto la hizo libre, gruñó entre dientes, el fuego la devolverá a mí. A medida que el sol caía sobre Sonora, dos destinos se preparaban para encontrarse de nuevo, uno movido por el amor y otro por el odio. La boda de Quimimela y Takoda se celebraría al amanecer, y con ella comenzaría una nueva esperanza, o el inicio de la destrucción que el viento ya traía en su canto lejano. El amanecer del día de la unión llegó con un resplandor dorado sobre las montañas de Sonora. El aire olía a tierra mojada, como si el desierto, por un instante, hubiera querido bendecir aquella jornada. En el centro del campamento, los apaches se movían en silencio, preparando el círculo sagrado. Las mujeres tejían coronas con flores secas y plumas de águila. Los hombres encendían antorchas con aceite de enebro. Todo era calma, expectativa y respeto. Quimimela observaba desde la tienda de Isela, con las manos temblorosas. Vestía una túnica blanca adornada con hilos de turquesa, símbolo de pureza y renacimiento. Su cabello caía suelto, y en él brillaban cuentas de ámbar que Nita había trenzado con cuidado. «El viento habla suavemente hoy», dijo Isela, colocándole una cinta roja alrededor del brazo. «Eso significa buen augurio». Quimimela respiró hondo. «Tengo miedo». La anciana sonrió. «Solo teme quien ha amado de verdad». A lo lejos, Takoda caminaba hacia el río, acompañado por Kuruk y Wapi. Llevaba una lanza nueva, tallada con símbolos que representaban el fuego y el agua, la vida y el cambio. Su rostro estaba sereno, aunque sus ojos escondían una sombra. Había soñado con su madre la noche anterior. En el sueño, ella le decía: «El amor verdadero también es una batalla». Cuando el sol se elevó por completo, el pueblo se reunió alrededor del círculo de fuego. Takoda e Isabela, ya para todos Quimimela, se situaron uno frente al otro. Isela, con su bastón de plumas, alzó la voz. El gran espíritu los vio caminar juntos entre la arena, los vio sangrar y curarse. Ahora, ante su mirada, serán uno, no como dueños, sino como guardianes del mismo destino. Takoda tomó las manos de Quimimela. «No puedo prometerte calma», dijo en voz baja. «El desierto es cruel, pero juro caminar a tu lado, incluso cuando el viento nos separe». Quimimela respondió, temblando: «Y yo juro recordarte incluso si el silencio del desierto me borra el nombre». Isela vertió agua del manantial sobre sus manos unidas. El líquido brilló al caer sobre la arena. El agua limpia la sangre del pasado. El fuego la convierte en fuerza. El pueblo aclamó con un canto que se elevó como un rezo antiguo. Kuruk golpeó un tambor, los niños danzaron y las mujeres arrojaron pétalos al aire. Por un momento, todo fue paz. El sonido de los tambores se confundía con el latido del corazón de Quimimela, y Takoda la miraba como si el mundo se hubiera detenido. Pero en los bordes del valle, ocultos tras las rocas, los hombres de don Esteban Montoya se preparaban para atacar. El viejo, con el rostro demacrado por el odio, observaba el campamento a través de un catalejo. «Míralos», gruñó. «Beben, cantan, creen que son libres. Hoy les enseñaré lo que cuesta desobedecerme». Un mercenario le entregó una mecha encendida. «Las cargas están listas. Si el viento sopla del este, el fuego los rodeará en minutos». Miguel Serrano, que había sido obligado a guiarlos, intentó razonar. «Esteban, esto es locura. Hay niños allí». «¡Calla, traidor!», rugió el hombre, empujándolo. «Si no quieres arder con ellos, desaparece». Miguel retrocedió. Sabía que no podía detenerlo, pero tampoco permitiría que el horror se consumara. Esperó el momento, luego montó su caballo y huyó cuesta abajo,
directo hacia el campamento. Mientras tanto, Quimimela y Takoda compartían la primera danza de unión. Las llamas del fuego central iluminaban sus rostros, y el pueblo entero acompañaba con palmas y cantos. En ese instante, un silbido cortó el aire. La primera explosión retumbó al norte del valle. El suelo tembló bajo sus pies. Los apaches se detuvieron, desconcertados. Takoda reaccionó primero. «Todos a cubierto. Es fuego de los hombres blancos». Otra explosión estalló, más cerca. La montaña ardía. El cielo, antes azul, se tiñó de gris. Miguel llegó al galope, gritando: «¡Son ellos! Don Esteban viene con 20 hombres. ¡Quieren arrasarlo todo!». Takoda le arrebató las riendas al caballo y gritó órdenes. «Llevad a las mujeres y los niños al sur. Kuruk, protege a Isela». «¿Y tú?», preguntó el joven, con los ojos encendidos. «Yo defenderé este lugar. Nadie profanará nuestra tierra». Quimimela quiso detenerlo, pero Takoda la apartó suavemente. «Este fuego es nuestro. Si muere, morimos todos». Los hombres del rancho irrumpieron disparando. El sonido de las balas rompió los cánticos, los gritos llenaron el aire. Guapi cayó de inmediato, herido en el pecho. Kuruk respondió con flechas certeras, cubriendo a los suyos mientras los niños corrían entre el humo. Quimimela ayudó a Isela, pero el calor era insoportable. Las llamas se extendían, devorando las tiendas. El fuego danzaba como una bestia viva, alimentada por el viento del este. A lo lejos divisó a don Esteban. Montaba su caballo con la locura en los ojos, blandiendo el rifle. «¡Isabela!», rugió. «Ven conmigo o todo arderá contigo». Quimimela sintió cómo su pasado la alcanzaba con cada palabra. Dio un paso adelante, dejando atrás a Isela y el miedo. «¡No soy tuya!», gritó. «Nunca lo fui». Don Esteban alzó el rifle, pero antes de disparar, Takoda se interpuso. La bala rozó su brazo y lo derribó. Kuruk lanzó una lanza, que se clavó junto al caballo del hombre, haciéndolo caer. El caos era total. Miguel corrió hacia don Esteban, tratando de detenerlo. «¡Basta, por Dios! ¿No ves que la perderás otra vez?». Pero Esteban, ciego de furia, lo empujó. «¡Tú también la traicionaste!». En medio del fuego, Quimimela se arrodilló junto a Takoda. «Resiste», susurró. «El desierto no te dejará morir hoy». Él abrió los ojos tosiendo. «El amor no muere con el fuego». Kuruk se unió a ellos, cubriéndolos con un escudo improvisado. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Isela, desde atrás, levantó su bastón y clamó al cielo una oración en su lengua. Un cambio repentino en el viento hizo girar las llamas, alejándolas del centro. Fue como si la tierra misma se rebelara contra el odio. Don Esteban, acorralado, cayó de rodillas. Su caballo huyó. Quimimela lo miró a través del humo. En su rostro no había venganza, solo cansancio. «Vete, padre», dijo con voz firme. «El desierto ya te ha juzgado». El viejo alzó la vista. En sus ojos había lágrimas. «Perdóname», murmuró antes de desplomarse. El fuego comenzó a ceder lentamente, consumiendo solo los bordes del campamento. Los sobrevivientes se abrazaron en silencio, entre cenizas y llanto. Quimimela se volvió hacia Takoda. «El fuego no nos separó». Él le sonrió débilmente. «Nada puede separar lo que renace juntos». Isela levantó la vista al cielo, donde las primeras gotas de lluvia caían, apagando las brasas. «El desierto ha hablado», susurró. «Ahora viene el tiempo de sanar». Mientras el agua mezclada con ceniza caía sobre sus rostros, Quimimela comprendió que aquella lluvia era el llanto de la tierra, y también su bendición. A lo lejos, entre las montañas, un nuevo amanecer esperaba.
trayendo consigo el silencio antes del renacer. La lluvia cayó durante toda la noche, apagando los últimos rescoldos del incendio. El campamento olía a tierra mojada y humo, a dolor y renacimiento. Bajo una tienda improvisada, Quimimela cuidaba a Takoda, que respiraba con dificultad pero ya sin fiebre. Su piel seguía pálida, aunque los ojos al abrirse conservaban esa serenidad que siempre la había desconcertado. «¿Dónde están los demás?», preguntó él con voz débil. «A salvo», respondió ella, exprimiendo un paño sobre su frente. «El fuego no nos venció, ni a ti tampoco». Takoda sonrió apenas. «El fuego no sabe vencer a quien arde por dentro». Afuera, Kuruk caminaba entre las ruinas del campamento. La tierra aún humeaba. Los cuerpos de los caídos habían sido cubiertos con mantas de lino. En el extremo del valle, Miguel Serrano y algunos guerreros cavaban fosas junto al río. Entre los muertos yacía don Esteban Montoya. El rostro del viejo ranchero estaba en paz, como si la muerte le hubiera devuelto una humanidad que el odio le había robado. Kuruk observó en silencio mientras Miguel colocaba una cruz improvisada sobre la tumba. «No merecía tus lágrimas», dijo el joven apache. Miguel lo miró, agotado. «No lloro por él, lloro por lo que el odio convierte a los hombres». El cielo comenzaba a aclararse. Los rayos del sol atravesaban las nubes, iluminando el valle cubierto de cenizas. Isela se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «El desierto ha cobrado su precio», dijo. «Ahora nos toca pagar el nuestro, aprender a vivir». Kuruk asintió, aunque en su mirada aún ardía el resentimiento. «¿Y si el odio regresa?» «Entonces lo enfrentaremos con memoria, no con fuego», respondió la anciana. «Solo así el ciclo se rompe». En la tienda, Quimimela limpiaba las heridas de Takoda. Él la observaba con ternura. «No has dormido en 2 días», murmuró. «No podría dormir sabiendo que podrías dejarme», respondió ella, con una sonrisa cansada. Takoda extendió la mano y rozó su mejilla. «El gran espíritu me devolvió la vida porque tú me llamaste. No te llamé con palabras. No hacía falta. El alma escucha lo que el corazón no dice». Quimimela apoyó la cabeza sobre su pecho. El silencio se llenó con el sonido rítmico de su respiración. Afuera, el viento soplaba entre las montañas, arrastrando las cenizas hacia el horizonte. Cuando el sol estuvo alto, los sobrevivientes se reunieron en torno al círculo de fuego apagado. Isela tomó la palabra. «Hoy lloramos por los que partieron, pero también agradecemos a la vida. De sus cenizas nacerá un nuevo comienzo». Miguel dio un paso al frente. «Si me lo permiten, me quedaré aquí. No tengo otro hogar. Puedo ayudarles a reconstruir lo que el fuego destruyó». Isela asintió. «Eres bienvenido. El viento no pregunta de dónde vienes, solo a dónde vas». Kuruk observó a Quimimela desde lejos. Ya no veía en ella la intrusa que llegó atada a un caballo, sino a una mujer que había sobrevivido al mismo fuego que los purificó a todos. Cuando ella se le acercó, el joven bajó la mirada. «Kuruk», dijo suavemente, «gracias por salvarnos». «No lo hice por ti», respondió, pero su voz carecía de dureza. «Lo sé», sonrió ella. «Lo hiciste por lo que somos, por lo que podemos ser». Por primera vez, Kuruk sostuvo su mirada. «Cuando te vi por primera vez, pensé que el desierto te devoraría, pero fuiste tú quien lo conquistó». Quimimela negó con la cabeza. «Nadie conquista el desierto, solo aprende a caminar en su silencio». Los días pasaron, y el valle comenzó a renacer. Nuevas tiendas se levantaron, los niños volvieron a reír, y los cantos regresaron cada noche junto al fuego. Miguel ayudaba a reconstruir los corrales y a traer provisiones desde los pueblos cercanos.
Isela enseñaba a las mujeres a preparar ungüentos con plantas medicinales, mientras Kuruk entrenaba a los jóvenes con el arco. Kimimela y Takoda caminaban cada tarde hasta el manantial donde había recibido su nombre. El agua corría clara, reflejando el cielo. Allí, un día, Takoda detuvo su paso y se arrodilló frente a ella. Cuando el fuego me alcanzó, vi tu rostro en medio de la oscuridad. Pensé que el destino me llevaba contigo, pero entendí que todavía quedaba una promesa por cumplir. Kimimela lo miró, confundida. ¿Cuál promesa? Él tomó su mano y la posó sobre su pecho. Que el amor que nace del dolor debe dar vida, no cargar con muerte. El ciclo debe continuar. Ella comprendió el sentido oculto de sus palabras y sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Isela, que los observaba desde la distancia, sonrió. La vida, pensó, siempre se abre paso entre las ruinas. Semanas después, cuando el verde comenzó a brotar tímidamente entre las cenizas, el campamento celebró una nueva ceremonia. Esta vez no había tambores de guerra, ni cantos de duelo, sino un himno suave al renacer. Kimimela llevaba un vestido sencillo, el mismo que Isela había reparado con hilos rojos, símbolo de la sangre que une y no destruye. Los niños danzaban alrededor del fuego mientras el sol se hundía en el horizonte. Takoda se acercó a ella, con una expresión serena. «El consejo quiere hacerte una ofrenda», dijo. Kimimela lo miró sorprendida. «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque diste más de lo que recibiste. Ha demostrado que el espíritu de una mujer puede cambiar el destino de un pueblo». Isela colocó en sus manos una pequeña piedra turquesa, tallada en forma de mariposa. «Kimimela», dijo la anciana, «tu vuelo nos salvó. Esta piedra guardará tu nombre y el de los que vinieron antes. Que nunca olvides que eres hija del viento y del fuego». Las lágrimas rodaron por el rostro de Kimimela. Apretó la piedra contra su pecho y asintió. «Prometo cuidar este lugar mientras viva». Esa noche, mientras el fuego crepitaba y los cantos llenaban el aire, Takoda se acercó y la abrazó desde atrás. «¿Recuerdas lo que dijimos el día de nuestra unión?», susurró. «Que el amor no pertenece a nadie, solo al viento». «Entonces déjalo volar contigo», dijo él, «porque pronto soplarán nuevas corrientes». Ella lo miró, inquieta. «¿Qué quieres decir?». Takoda alzó la vista hacia el norte. En su rostro se dibujaba una sombra de preocupación. «El fuego puede apagarse, pero el odio no muere tan rápido. Aún hay quienes desean destruir lo que no entienden. Debemos estar preparados». Kimimela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A lo lejos, el viento soplaba con fuerza, levantando la arena en remolinos dorados. No era el viento tranquilo del amanecer, sino uno más denso, cargado de presagios. El desierto había sobrevivido al fuego, pero algo en su murmullo advertía que todavía quedaban batallas por librar. Y mientras Kimimela apretaba la piedra turquesa entre sus manos, comprendió que su historia, la de ella, la de Takoda, la de todo su pueblo, aún no había terminado. El amanecer de aquel nuevo día trajo un silencio diferente, pesado pero sereno, como si el desierto finalmente hubiese decidido descansar. La tormenta había pasado, el fuego había sido domado, y las cenizas, en lugar de muerte, ahora alimentaban el suelo. Las flores silvestres brotaban entre las grietas, pequeñas y valientes, como el pueblo que sobrevivió. Kimimela caminaba descalza por la orilla del río. El agua estaba fría, clara, y reflejaba su rostro tranquilo. Llevaba la piedra turquesa colgada al cuello. La mariposa tallada brillaba con la luz del sol naciente. A cada paso sentía cómo el viento le rozaba el cabello, recordándole las palabras de Isela.
El viento no pertenece a nadie, pero acompaña a quien sabe escucharlo. A su alrededor, la vida volvía. Los niños corrían entre las tiendas nuevas, los hombres levantaban cercos para los caballos y las mujeres tejían cestas con hojas de palma. Miguel Serrano supervisaba la construcción de un pozo, enseñando a los jóvenes cómo aprovechar las corrientes subterráneas del agua. Ya no era el extranjero culpable del pasado, se había convertido en uno de ellos. Takoda observaba desde la colina. Sus heridas habían sanado, pero la cicatriz del brazo le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Sin embargo, no había rencor en su mirada, solo gratitud. Kuruk se le acercó, con una sonrisa apenas visible. «El sol vuelve a brillar sobre nosotros». «Sí», respondió Takoda, «pero nunca lo hace igual después del fuego». Kuruk asintió. «Eso es lo que nos hace fuertes. Lo que no arde, no cambia». Caminaron juntos hasta el río, donde Kimimela esperaba. Cuando Takoda la vio, su corazón se llenó de una calma que ni las palabras podían describir. Ella alzó la vista y sonrió. Una sonrisa serena, madura, distinta a la de antes. «¿Estás mejor?», dijo ella. «Gracias a ti», respondió él. «Gracias a todos». Se quedaron un rato en silencio, mirando el horizonte. Las montañas lejanas parecían más suaves bajo la luz del sol. El aire olía a salvia y romero. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó ella. Takoda miró el río. «El consejo quiere que viaje al norte, hasta las aldeas donde aún hay guerra. Dicen que debo enseñarles lo que aprendimos aquí, que el fuego no siempre destruye, a veces purifica». Kimimela bajó la mirada, sintiendo el peso del adiós. «¿Y si no vuelves?». Él le tomó la mano. «El viento siempre vuelve a su desierto». Ella sonrió con tristeza. «Entonces te esperaré en el viento». Esa misma tarde, el pueblo se reunió para despedirlo. Isela, vestida con su túnica más antigua, colocó una corona de plumas sobre la cabeza de Takoda. «Eres hijo del fuego», le dijo. «Llevas en ti la llama que no se apaga, pero recuerda, incluso el fuego necesita del agua para encontrar equilibrio». Luego miró a Kimimela. «Y tú, hija del viento, no detengas tu vuelo. Cuando el viento y el fuego se reencuentren, el mundo sabrá que ha renacido». Takoda montó su caballo. Kuruk y algunos jóvenes lo acompañarían parte del camino. Antes de partir, él miró una última vez a Kimimela. Sus ojos se encontraron, y en ellos se dijeron todo lo que no podían pronunciar frente a los demás. Ella levantó la mano en señal de despedida, y el viento la envolvió en un suave torbellino de polvo dorado. Los días pasaron. Kimimela se quedó en el valle, ayudando a Isela y a las mujeres a sembrar maíz y flores de yuca. El lugar que había sido ceniza se transformó en un oasis pequeño pero lleno de vida. Los niños la seguían por todas partes, llamándola Madre del Viento. Y cuando contaba historias al atardecer, todos se reunían para escucharla. Hablaba de un hombre que había enfrentado al fuego por amor, de un pueblo que aprendió a vivir sin odio, y de cómo el desierto podía ser cruel, pero también sabio. Miguel se encargó de mantener el comercio con los pueblos cercanos, llevando medicinas y herramientas. Su amistad con Kimimela creció en respeto mutuo. A veces hablaban de don Esteban, no con rencor, sino con compasión. «Murió buscando el control», dijo Miguel una tarde, sin entender que el amor nunca se impone. Kimimela asintió. El desierto lo juzgó con silencio, y el silencio es el castigo más justo. Un día, Isela reunió al consejo y anunció que su tiempo como guardiana del fuego había terminado. «El viento necesita una nueva voz», dijo. «Y yo he escuchado la tuya, Kimimela». La joven se quedó sin palabras. «No soy digna de eso. Nadie lo es.
replicó la anciana. Solo lo intentamos. Así, Quimimela fue nombrada guardiana del valle. Se convirtió en guía, sanadora y maestra. En cada ceremonia, hablaba de la unión entre el fuego y el viento, del equilibrio que da sentido a la vida. Su voz era suave pero firme, y cada palabra llevaba el peso de lo vivido. Años después, cuando el cabello de Quimimela comenzó a llenarse de hilos plateados, una noche el viento cambió. Soplando desde el norte, trajo consigo un olor familiar: humo, cuero y algo más, el eco de una melodía lejana. Ella se levantó y caminó hasta la colina, donde el cielo se extendía lleno de estrellas. En el horizonte, bajo la luna creciente, vio una silueta a caballo acercándose lentamente. No necesitó ver su rostro. Lo supo en el pecho, en el pulso, en el alma. Takoda había regresado. Él desmontó sin decir palabra y se acercó. En sus ojos había cansancio, pero también la paz de quien ha cumplido su destino. «El norte ya no arde», dijo en voz baja. «Los hombres comienzan a escuchar». Quimimela sonrió, con lágrimas contenidas. «Te esperaba en el viento». Y el viento me trajo de vuelta. Se abrazaron bajo el cielo estrellado. El fuego del campamento titilaba a lo lejos, y el viento los envolvió como un manto. Por un instante, el tiempo se detuvo. Y Sela, que observaba desde la distancia, cerró los ojos y sonrió. «El fuego y el viento se han encontrado otra vez», susurró. «Ahora el desierto podrá dormir en paz». A la mañana siguiente, el sol iluminó el valle de Sonora, que por fin parecía libre de heridas. Las flores cubrían el suelo, los niños reían, y el agua del río corría más clara que nunca. Quimimela y Takoda, de pie sobre la colina, miraron el horizonte. «¿Crees que el mundo alguna vez dejará de luchar?», preguntó ella. «No», respondió él sonriendo. «Pero mientras exista alguien que ame sin miedo, siempre habrá esperanza». Ella apoyó su cabeza sobre su hombro. El viento sopló una última vez, llevándose el polvo, las penas y los recuerdos. Y en ese susurro final, el desierto habló con voz eterna. «El amor verdadero no pertenece al tiempo, sino al alma que renace con cada amanecer». Así, el fuego y el viento quedaron unidos para siempre, custodiando el valle que una vez ardió, y que ahora florecía bajo el nombre de Quimimela, la mariposa que aprendió a volar entre las cenizas. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.